Tal y como ustedes han visto en los anuncios, en los spots, hoy contamos con la presencia, ya antes de despedir Diario 55, destacábamos su presencia. Está con nosotros Ángel Julián Cerulle Ramia. Julián Cerulle, un gran amigo de esta casa, un gran amigo de cada uno de nosotros, un hombre que siempre hace grandes aportes cuando conversamos con él. Y aquí pues nosotros aprendemos sin lugar a dudas, durante estos conversatorios, una enseñanza, una lección interesante que deja en cada una de sus intervenciones. Buenos días, Julián. Buenos días a ustedes. Qué bueno tenerlo por aquí, Bien, como decía Frank, siempre da mucho gusto porque Julián es una persona que permite a uno ver más allá de lo que está frente a las narices, más allá de lo evidente, decían cuando yo era joven, los dibujos animados, porque profundiza en la realidad de las cosas, y justamente estos días hay muchas realidades en las que habría que profundizar y socializar con ustedes. Yo soy todo de ustedes. Lo interesante siempre es bonito. Sí, no, y lo interesante de todo esto que es una formación no solamente académica, política, de hogar, o sea que es mucho lo que se puede aprender de Julián. Julián, el fin de semana Santiago y gran parte del país hay un tema top que tiene que ver con el partido al que se le ha afiliado a usted en los últimos años y que bien ha representado en el ejercicio de su vida política, el PLD. Tiene que ver con la renuncia de ese alto dirigente, ex senador por Santiago, Julio César Valentín, en un momento en el que parecía que las cosas se estaban definiendo y poniendo en su justo lugar en el partido. Se destapa esto de Julio César Valentín con un grupo de alcaldes y de directores también de distrito que dicen que hacen fila aparte. No le hacer a esto ese paso de avance que había dado el PLD ya en la conformación de su candidato hacia el 24. Fíjate, ese es un asunto muy personal que uno no tiene por qué involucrarse, y más yo no soy un militante ahora mismo activo de la política. No te niego que mantengo determinadas relaciones con Danilo, por eso son relaciones viejas. No te niego que mi hijo mayor es miembro del Comité Central del PLD, y por tanto hay una determinada adhesión nuestra, y por un pasado de 37 años. La partida de Valentín es un asunto que uno tiene que respetarlo. Ahora, yo le puedo decir a él cuando yo me di cuenta que él no duraba mucho en el PLD. Hubo signos. Con la presentación del libro, por la amalgama de personas. Alguien que estaba a mi lado, me reservó su nombre, me pregunta: Julián, yo observo que tú has ojeado el libro en lo que estamos aquí. ¿Qué te parece? Le dije: se va del PLD. Lo invito a que lo lean y verán. Ahora, la historia del PLD es una historia extraña en todo su recorrer. Se fue Tonito Abreu, el primer secretario general, y el PLD creció. Se va Rafael Alburquerque con un grupo que salían hasta encapuchados para que no lo detectaran porque era del PLD, no sé si te acuerdas. El PLD creció más. Se va Vicente Bengoa, Nélida Marmolejo y el grupo Más Puis, y hasta alguien más en ese momento se iba. Después lo aclaró en una asamblea en un hotel, y el PLD se disparó. Ayer me manda mi hijo una foto
de la asamblea. Hacia Raf. Sí, donde sale él, ¿cómo le llaman a eso que se toman ahora? Un selfie. Y lo que veo en un 90% son rostros como el tuyo. Jóvenes. Jóvenes, comité central, comité político. Ahora, si hasta último segundo tú estuviste pujando por un precandidato, 72 horas antes se podría decir, entonces, ¿por qué? Son cosas extrañas que uno no puede ni especular. Pero estaba más alineado con Domínguez Brito, Julio César. Claro, y hasta último momento hizo campaña, hizo activismo político a favor de Francisco. Sí, sí, su estructura política Mira, estuvo... y es bueno que se sepa. Yo llego al aeropuerto de Barajas, Madrid. Me va a recibir, yo no sabía el por qué, parece ser que Reinaldo fue quien llamó. Me va a recibir el staff de la dirección del partido. Le dice el secretario general a mi esposa, ahora hay que esperar que el señor venga, que está aquí y lo tenemos que despedir. El señor es... Ese señor y yo duramos 45 minutos, nos dejaron solos los compañeros en la entrada del aeropuerto, en el pasillo, dando vueltas. Él me hizo un comentario. Oye, Julián, tú tienes una responsabilidad muy grande en Santiago, porque tú tienes que cuidar a 3 compañeros, mucho, porque esos 3 compañeros van a brillar. Me mencionó a Francisco, me mencionó a Valentín y me mencionó a Ver. Los 2 eran como hijastro de Francisco en una primera etapa. Y estaban más inclinados a otro que a la posición de Danilo. El tiempo transcurre. Los otros 2 empiezan a ascender y a tener su estrella propia como diputados, después como senador, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces empieza un alejamiento, pero hay alguien de los 3 que también va forjando su personalidad. Es un tipo aguerrido, es un tipo sin hiel ni vinagre, como manda la política, frío, pero decidido. ¿Me explico? Tal vez de los 3 con el que menos contacto he tenido en todo el andar ha sido con Abel. Ahora, con que mi hijo ha estado con él, la solidaridad me indica que tengo que darle algunos indicios a mi hijo de que también veo con agrado. Entonces, ¿qué ocurre? Los 2 ocupan la Cámara de Diputados. Uno 4 años, creo, y otro 6. Lo hicieron muy bien los 2, porque los 2 han venido trillando un camino. Los 2 creo que fueron circulistas, o sea, bebieron de la fuente del bochismo. Fiscales ambos. Fiscales ambos, juez uno, el otro, todo, van superando. Se van, entonces ya no es Francisco la bujía, ya es la personalidad de cada quien. Por ejemplo, la decisión, supongo, de Valentín hacia Francisco es un asunto coyuntural. Él no está en el meollo. Ahora, ¿qué ocurre? Si en política tú no estás llamado a resistir los tránsitos, siempre que no se vulnere principios, porque en la carta habla de ideológico, principios. Pero bien, no voy a entrar en el detalle. Que no es desde ahora, pero vamos a hacer un puntito ahí.
Julián, porque una mujer no se puede hacer esperar tanto tiempo ahí. Ah, no, mira, y delgada cada vez más. Cada vez más bella. No te preocupes, mi esposa ya no es celosa. Iniciando la semana, esos halagos así, mire, a cualquiera motivan, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no soy hipócrita como muchos de los que ustedes invitan. Ajá. Soy humano. Soy humano y como humano tengo que... Entonces, fíjate, en ese caso, ya ellos empiezan a tomar distanciamiento porque quieren desarrollar su propia personalidad, su propio liderazgo. Máxime en el partido que le vio nacer. Yo los vi nacer, a ellos dos, a Valentín y a Francisco, yo los vi nacer en el partido. Y recuerdo la dinámica que tenían todos y la integración que desarrollaron y el respeto que expresaron a sus compañeros. Yo no tengo nada malo que decir. La pregunta y una respuesta que tendría que dar de Valentín, y soy amigo de Valentín, si hubiese sucedido lo contrario, No si hubiese ganado Francisco Domínguez Entonces Brito, no es ideológico el no es ideológico. No es ¿Y ideológico. por qué ahora es que se da cuenta y no cuando fueron gobiernos No. que otros también han denunciado lo mismo? No. Entonces, fíjate, yo me fui hace ya unos años, yo mandé una simple cartita. Y esa se conoció porque alguien comenzó a hablar de esos pero el mismo Leonel me dicen que no quería ni conocerla. Cuando se iba a conocer se paró y entró al baño. Pero yo no salí hablando de nadie, yo no ataqué a nadie, yo no enjuicié a nadie, me fui. Me llegó un momento tal vez de la vida. Ahora, lo que te quiero decir como empecé, el PLD en cada desprendimiento crece más. Es una maquinaria orquestada. Y ahora tiene un secretario general, que fue una bendición de Dios, fue Dios que se lo puso ahí. A Mariotti. Fue en el último segundo que se determinó, por un error de uno de los precandidatos, que pidió que se le dieran 6 minutos a cada uno. Olvidó la elocuencia de Mariotti, impresionó, impactó. Mariotti es una persona ligada a Danilo, pero tiene su propia personalidad, tiene su propio accionar en la vida política, y eso ayuda, y han compaginado. O sea que esto yo lo veo como el derecho que tiene una persona de retirarse. Otros que se fueron, no, ya hay personas que ya hace mucho que el PLD sabía que como alcalde ya estaban... Y soporta el sistema político dominicano, otro movimiento, más grupos, más Pero partidos. ese es problema ya de ellos, Fran. Hacerlo no es fácil, esculpirlo no es fácil. No todo el mundo es Juan Bosch. Don Juan fue un educador, fue un maestro, no fue un ambicioso. Don Juan fue un hombre de una cultura estricta. Nació para educar, nació para formar, tal vez más que para ser estadista. Julián, yo creo que usted me permita discrepar del planteamiento, o sea, del impacto que tiene lo sucedido el fin de semana, por lo menos en Santiago. ¿Por qué? Esto se da un par de semanas después de que el hermano de Francisco Domínguez Brito, Pedro, presenta una carta de renuncia con un discurso más o menos similar, de fondo, una línea de fondo similar a la que planteó lo ideológico, los principios, ¿verdad? Es lo que plantea Pedro Domínguez Brito y aparece Julio César Valentín. ¿Qué sucede con Julio César Valentín? Aquí hay una circunscripción, que es la circunscripción 2. Que aquí no hay un líder de ningún otro partido que arrastre como arrastra Julio César Valentín. Miren que en mediciones se dan que fulano en Santiago, pero cuando se mete en la circunscripción 2, Julio César Valentín es imbatible en el momento. No afecta el liderazgo tan fuerte que tiene el PLD y Abel en Santiago, no termina afectado con esta salida, sensiblemente afectado.
¿Usted no lo percibe así? Tú me has hablado de una circunscripción. Bueno, Tú me has solo hablado, hay 3. tú me has hablado de una persona que está fuera del poder. No es lo mismo estando en el poder. Pero hay unos alcaldes de otras Sí, circunscripciones. eso permíteme. Tú me hablaste del hermano de una persona Sí. a quien aprecio. Pero esa persona nunca estuvo mezclada a las bases ni a las masas del PLD. Esa fue una persona que llegó en un momento dado del PRD, de la juventud PRDista. Lo que ocurre es que en el PLD ya hay una estructura, hay una maquinaria que ya lo personal, lo individual, no es lo que prima. Te puede primar en determinado personaje, determinado barrio, determinado sector, pero con el tiempo eso muere y cada cosa se va recomponiendo y poniendo en su lugar. La política es dinámica. Es lo que te digo, ya tú no estás viendo los rostros de... Tú ves los rostros del pasado en el PLD, ya es por un asunto de solemnidad, en reuniones. Ya tú lo que estás viendo es... Cada vez que se va uno, surgen miles de estrellas, porque entonces tienen oportunidades de poder crecer, no estar bajo la sombra de nadie. Eso es el PLD ya. Porque el PLD por lo menos viene de una base en principio, no estoy hablando de lo ideológico, porque ya hoy en día no se habla de lo ideológico. Ya yo veo cómo se hacen análisis, autoanálisis sobre la izquierda, qué fue, cómo fue. Veo tantas cosas que veo que está lleno también de mentiras y de oportunismo, ¿no? Ahora lo que se está buscando y veo son hombres y mujeres de buena fe, de buena voluntad, con deseo de hacer. Tú coges, ¿quién es el presidente de América Latina que más me... Ahora mismo estuve yo en un fin de semana con una casa de una familia por Portillo, pero ahí no se habla de hijo de Machepa, no, ese está a otro nivel. Tú te invitan, son familia, hay de todo y quiere uno mucho. Pero solo surgía el nombre de un presidente de América Latina. ¿Quién tú crees que es? Dime uno. México, Anglo. López. No, No. Bukele. Todo lo que dicen aquí se necesita un presidente como Bukele. ¿Por qué? Porque aquí la gente lo que está pensando, más que en el PAN, está pensando ahora en la autoseguridad. El PAN rivaliza con la seguridad. ¿Y Bukele tiene una ideología definida? No. Bukele viene de una familia donde él fue hasta parte de los rebeldes en un momento dado, en su juventud. Pero viene de una familia adinerada, una familia de la alta oligarquía o alta burguesía salvadoreña. Pero está imponiendo normas, reglas, principios en El Salvador que lo van distanciando de los demás países centroamericanos. Y tenemos ese perfil nosotros en el espectro político que se nos presenta en el momento. Mira, yo no los conozco muy bien, porque la verdad que vamos a suponer no lo tiene Luis. Luis es un tipo noble, como lo he dicho, de raíces familiar noble, como muy poco, por una historia de su padre que lo he dicho. Hay otro, pero ya transitó 12 años. Y los pobres y los campesinos, los descamisados, no recibieron lo que Jesús quiso que se le diera, ¿verdad? Usted sabe mucho de eso, usted conoce de adentro eso. Te estoy diciendo, en primer lugar, surgió la ley del pasivo laboral. Y Valentín, yo no sé si era diputado o senador, porque era la época que Gilberto era diputado y yo llamé a mi hermano y le dije, si tú votas por eso, eres un gángster del sudor de los trabajadores de mi pueblo, a mi hermanito, mi hermano menor de los varones, que es como un hijo. Porque todo el que votó por eso es un criminal.
Y ahí yo no tengo límite, porque fueron derechos sustraídos, robados a los trabajadores por un grupo de empresarios de Santiago. Los capitaleños no hacen eso, no todos los empresarios, pero aquí hay empresarios que no, han hecho su fortuna, la multiplican, pero ajustado. Pero hay otros que no, principalmente esos que vienen de un mundo donde hay privilegios territoriales. Entonces, el país necesita un partido en el poder, con un plan de nación, y su presidente sepa que el partido es el que va a orientar por dónde seguir en base a ese plan de nación. Que no sea algo personal e individual. Porque el PLD fue creado, para que tengan una idea, a similitud de lo que es el partido chino, de lo que fue el partido tal como lo fundó Lenin, no con el esquema ideológico, pero metodológico, ¿me explico? Orgánico. Fue un partido de organismo, fue un partido de educar a su militancia, y ahora han retornado con otros, en otras vertientes, en otra forma, a través de las redes. Veo que tienen programas especiales. Ya no estoy hablando de lo ideológico, pero la estructura. Yo no sé hacia adentro, Julián, pero hacia afuera eso no se percibe así. No se percibe porque, permíteme, se dejó, el poder lo distanció. Cuando un día viene don Juan a una actividad que se iba a dar en Pueblo Nuevo, a los inicios del PLD, eran 3 gatos. Yo vivía en Villa Olga. Don Juan está esperando allá que le avisen, pero cayó un aguacero. Don Juan tuvo que quedarse en casa y todo. Y yo le digo, es que usted quiso formar un partido a la hechura de lo que Lenin pensó. Si usted no ha leído a Lenin, usted no lo conoce. Entonces lo que me dice es, ¿por qué tú no te paras y entra a tu habitación y tú ves lo que hay en la cama? Lo voy a divulgar, ya don Juan no está, ya no lo pueden calumniar más de lo que lo calumniaron. ¿Qué hacer de Lenin? Ya él estaba estudiando a Lenin. ¿Se entiende? Entonces, tú me vuelves con si vuelven a girar con lo de la candidatura, Fran tiene razón. ¿Por qué tú te vas cuando tú ganas Abel? Y si hubiera ganado Francisco, te vas. ¿Y qué cambio ideológico hay entre Abel y Francisco? Me puede decir fuerza moral, conducta. Por ahí podría irte, pero en la esencia son elementos buenos, nobles. Creo que jugarían un papel tanto uno como el otro. Tenemos que irnos a publicidad, Juliana. Hay muchos celos y mucho de liderazgo político en la zona. Claro. Se dejó comer los caramelitos. Rivalidad. Se dejó comer los caramelitos. Mira, Abel sale cuando el PLD está siendo, el gobierno del PLD, el partido está siendo atacado fieramente, y él salió al ruedo. Entonces tuvo valor. No le importó, no cogió miedo si me acusan. Ahí es la diferencia del tipo de retórica, el teórico y el práctico. Es la diferencia. Un tipo que ejecuta, el otro va. Vámonos a publicidad y ya regresamos con Julián.
Julián Cerulla, hay que aprovecharlo al máximo, porque a veces el tiempo como que resulta pequeño, resulta muy limitado. Hoy he estado dando muchos rodeos porque hay gente muy No, conocida y no quiero afeitar a sí, nadie. pero vamos a cambiar de tema y vámonos a uno que usted también conoce muy bien a profundidad, que es el tema de seguridad social en la República Dominicana, con estas protestas que han estado desarrollando los médicos, desafiliándose de algunas ARS. Incluso también se incluye el tema del fondo de pensiones en la República Dominicana. Es una situación donde uno ve que cada día el usuario, el pueblo, lleva la de perder, mientras que estas grandes empresas, que los negocios es para ganar dinero, pero uno ve que anuncian de forma a veces, qué sé yo, como que el pueblo recibe una bofetada cuando dicen tuvimos tantos millones de pesos en ganancia este año. Sin embargo, miles de millones, ¿no? Miles de millones. Sin embargo, la población cada vez más limitada en cuanto a... Fran, la semana antepasada nosotros estuvimos en la ciudad de La Romana participando en un congreso de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social iberoamericano. A nosotros nos tocó, vamos a decir, darle apertura al Congreso, desarrollando una conferencia sobre la seguridad social. Lo primero que aclaré fue lo siguiente: no vengo aquí a hablar de la ley 8701 que instituye el sistema, ni de ningún texto legal, hasta tanto no seamos capaces de determinar si la seguridad social debe ser propiedad del Estado o propiedad del sector privado. Ahí me permití hacer una panorámica mundial de cómo encontró la pandemia la política sanitaria de los pueblos del mundo, empezando por Europa. Lo encontró sin infraestructura y sin médicos del Estado, todo en el sector privado, y por tanto fue algo diabólico en Italia, Francia, Inglaterra, incluyendo Suecia, que es el país nórdico con un sistema más definido. Todos esos países, el único que pudo salir con mejor estándar fue el Canadá, porque el Canadá tiene un sistema de seguridad social más estatizado que privado. Yo decía, hablé del nacimiento, hablé de la maternidad, y decía, caramba, el diccionario americano borra la palabra vejez. En las obras de teatro de Francia buscan un sinónimo, pero no usan vejez. No sé cómo pueden mis ojos detenerse a ver la anatomía de las niñas hermosas que están aquí, porque se nos prohíbe expresar amor y sentimientos. Cuando el anciano besa, lo ven hasta asqueante, asqueroso. Cuando habla de sexo también. Pero qué desgracia. Este anciano de 76 para 77 años tiene un corazón que está en movimiento y tiene una mente que está observando la anatomía de ustedes, de esas niñas. ¿Por qué prohibirme que le diga que son bellas y que dan sueños bellos? Mira cómo le empecé. ¿Por qué? Porque se cree que la seguridad social solo es tú recibir un cheque de pensión, un chequecito de pensión, y tú ir donde un médico a que te atienda. No. La seguridad social es toda la respuesta a las incertidumbres que pueden surgir en el ser humano. Desde que tú, hasta antes de tú ser procreado. Porque si tú tomas aquel gran filósofo, aquel gran humanista brasileño, Josué de Castro, que ya nadie lo recuerda, que escribió dos tratados pequeños sobre el hambre, un padre mal alimentado,
Un padre sin una psique estable y definida no puede dar un espermatozoide saludable y va a engendrar una criatura que va a tener debilidades y limitaciones en su desarrollo físico y mental. Una madre mal alimentada, ¿cómo puede su vientre darle soporte y desarrollo y alimentar a esa criatura en su vientre? ¿Cómo podrá mañana esa madre dar la leche necesaria por espacio de 1 año, por lo menos, para que ese niño tenga una alimentación materna con la leche más pura que pueda recibir? Eso no se ve ni se estudia. Ahora, no te detenga ahí. No te detengas solo en el chequecito de pensión, ni en la jeringa que usan para inyectarte. No. Nació el niño. ¿Tienes tú el médico seguro? ¿Tienes tú que buscar o no buscar algo de excedente cuando salga de la clínica? ¿O solo basta lo que tienes que pagar por lo que tú has cotizado en una compañía de seguro? ¿O no te van a exigir más nada cuando tú llegas, cuando te vas? Hay incertidumbre. Pero pasan los días, pasan 45 días de nacido. La madre tiene que volver al trabajo. Y de lo que tú cotizas hay un porcentaje para estancias infantiles. ¿Qué es una estancia infantil? Donde yo llevo mi criatura, donde la dejo, donde tiene que haber un equipo de profesores, de enfermeras, donde tiene que haber un equipo de mujeres que dan los alimentos, capacitados, formados, para enseñármele a gatear, enseñármele a caminar, y a los 5 años devolvérmelo sabiendo leer y escribir. Lo encuentras tú aquí en este país, con todos esos miles de millones que tienen acumulados, y de que se jactan, como dicen ustedes dos, que tienen. Pero nadie habla de eso. Y esa mujer tiene que ir a trabajar, pero lo deja con la vecina, lo deja con una prima, tiene que pagarle, tiene que bajar su poder adquisitivo porque tiene que pagar. ¿Dónde está el pensamiento de esa madre cuando está en la fábrica? ¿Qué está cosiendo? ¿Está en la máquina? ¿Está en la calidad? ¿Está en la producción? ¿O está en el barrio si le dieron la leche, si se cayó o no se cayó el niño? No está en el barrio la mente. ¡Pam! ¿Qué pasó? Se le agarraron los dedos con la aguja. Entonces, pero vámonos a la vejez. ¿Cuántos ancianos no ambulan por las calles de nuestros barrios y nuestros campos? Eso soy yo que aparento joven. Pero yo tengo 76, voy para 77. Siento ya las limitaciones en las respuestas que doy. En mi oficina. Voy sintiendo que no funcionan las cosas como uno quisiera, pero no es más porque uno lo está viendo así. El anciano tiene que tener una protección soberana. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que eso es extraterrestre, eso es algo de Marte. Tú llegas ahora mismo a Beijing o a Shanghái en China y tú comienzas a dar una vuelta y te vas a encontrar con parques. Y en los parques va a haber cientos y cientos de gente los días de trabajo. Y lo ve agarrándose de un tubo, haciendo ejercicio, lo ve bailando. Y tú te quedas viéndolo. 95 años te dicen que tiene. 90, 100 años, 85 años. Y tú ves sentado allá en un banco una persona y tú dirás, ¿quién es? Un policía. No, tú vas a indagar. ¿Y usted quién es? Médico. Sin nadie saberlo, chequeándolo. Para que alguien... O sea, una vivencia de amor a la vejez. El anciano, tenemos que dar mucho, porque podemos hablar con los niñitos del barrio, con los tigueritos, como decíamos en el campo. Podemos educarlo, podemos orientarlo, pero tienen que tenernos alimentados.
tienen que tenerlo a nosotros con una salud de cuidado permanente. No es esperar que yo me enferme, no, el médico tiene que estar siempre atento a mí porque ya yo soy un anciano. Que yo prive en que bailo, en que me paro a bailar y doy dos, en que yo prive en que yo hablo mucho. No, soy un anciano y necesito respeto y cuidado por parte del Estado. No en espera de que me den un chequecito para muerto de hambre cuando yo llegue a tal edad. Eso es la seguridad social. Simón Bolívar, el hombre de la espada, de la independencia de los pueblos de América del Sur, en su discurso de Angostura, allá en Venezuela, en la medida en que la salud, o sea, la seguridad social se afirme y llegue al pueblo, mayor será el estandarte de la paz de los pueblos del mundo. Ya Bolívar hablaba de la seguridad social. Pero no te vayas a Bolívar. Vete, remóntate a Jesús de Nazaret. Coge la Biblia y te encuentras con pasajes que tienen que ver con la responsabilidad de los soberanos en el cuidado y las atenciones psíquicas, anímicas, alimentarias y en la paz y el soporte de los hombres y mujeres. ¿O no es así? Con otro lenguaje Jesús lo dijo. Pero nosotros no practicamos nada de eso. Porque tenemos doble moral. Cuando yo veo todo eso que tú empezaste hablando, todo eso es doble moral. Porque cuando se tiene la oportunidad para tú parir las leyes, que surjan los proyectos por lo menos, y surja el debate por lo menos, para bien de las grandes mayorías de un pueblo, tú eres coherente y eres artífice de los principios. ¿Me explico? Por eso es recordada como una madre, Evita Perón en Argentina. Una mujer que viene del cabaret, se enamora y se lanza a defender a aquel hombre preso porque enarbola ya principio de lo que ella quería para bien de los trabajadores de Argentina, las grandes marchas de los descamisados. Y por eso son recordados hombres extraordinarios y mujeres, pero por su lucha coherente con sus principios, o sus principios coherentes con su accionar. Tú no has hecho fortuna como hombre de la locución, presentador. Tienes muchos años, te conozco, pero porque tienes principios. Pero lo que hace, trata de hacerlo, es como si fuera un pintor, un esculpirlo como un pintor. Entonces tú te desbordas, te autodesbordas en que las palabras sean bien pronunciadas, en la sintaxis, en la coordinación de las ideas que tú transmites. ¿Por qué? Porque todo, primero tu profesión te merece respeto y segundo, aquel público que pueda estar, te pasa a ti lo mismo. Ustedes vienen aquí y nunca lo he visto hacer preguntas indecentes ni indeseables. Nunca los he visto a ustedes dos hacer una pregunta que pueda llevar al entrevistado a teñir de odio al otro. De una forma u otra paren amor, hasta en la mirada, en la forma. Entonces a los pueblos hay que hablarle. Francia e Italia no tuvieron política sanitaria de Estado. Estados Unidos menos. Entonces tú, para hablar de seguridad social, yo lo viví por 6 meses, donde estaba la corrupción al máximo en esa institución, y me di cuenta que el Estado no es el corruptos somos nosotros, y que todo se puede hacer para bien de un pueblo. Y con el dinero que reciben las ARS, tú puedes tener manejándolo médicos que trabajen bajo un presupuesto anual, bajo un sueldo, un contrato anual
de su suerte. Y podremos ver esto, ya estamos cortos de tiempo, Julián, con Congreso y gobiernos comprometidos con esos sectores poderosos. No, jamás. Se lo dije una y mil veces. Se lo dije una y mil veces a quienes fueron presidentes mientras yo estuve en el PLD. Una de dos. ¿Hacemos honor a nuestros principios o somos parte del mercado? La salud no puede ser parte del mercado. Tú tienes que ser un médico que llegue a un contrato conmigo como representante del Estado, en base a 300,000, 1,000,000 de pesos, lo que sea, de acuerdo a tu estatus, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a tus especialidades. Ahora no, las ARS en el mundo están buscando que las clínicas sean de ellos y los médicos sean sus empleados. Entonces el Estado es quien tiene que adelantarse, pero ya no. Se impuso la teoría del pinochetismo. Eso vino el 1 de enero de 1980, aquel decreto ley que impuso Pinochet bajo la bayoneta, con sangre y fuego en Chile, y se expandió por todos los demás países de América Latina y el mundo como una gran panacea. No, el Estado tiene que recuperar su sitial. Yo no sé quién lo va a hacer. Por ejemplo, te voy a ser sincero, porque no puedo negarte, llevo todavía en mi sangre gotas del PLD. Me gustaría que Abel ganara. No nos hemos tratado mucho. Me gustaría que ganara. Y yo solo le pidiera una cosa. Enamórate de los pobres a través de una lucha. Enamórate de los campesinos. Tú que vienes del campo, porque eres de los campos de Monción. Recuerda cuando vivían en aquellas cabañas. Acuérdate cómo a los 35 y 40 años ya estaban llenos de arrugas. Acuérdate de cuando había que ir a buscar el agua al río con una tinaja, una lata para echar en la tinaja. Acuérdate de cuando tú bebías agua por Monción con aquellas cositas de barro que hacían los vasitos. Y las cucharas y eso de ligüero. Eso le diría si un día pudiera hablar con él. Enamórate de aquella clase media que necesita mantener su estabilidad y superarse. Educa a un pueblo, ten por norte una educación formal, bien guiada, bien orientada, como me la dieron a mí los jesuitas. Porque hay que reconocer, yo no solo le agradezco a papá y a mamá mi educación, van a la par con los jesuitas, porque fueron 8 años, de los 8 a los 16, la adolescencia, la parte más difícil para educar a un joven. Me educaron los jesuitas. Por eso llevo en mi vena, no esa práctica, ¿verdad? Pero llevo en mi vena, como decía Fidel en el libro Las 100 horas con el director de Le Monde Diplomatique, llevo en mi vena las enseñanzas que me dieron de Jesús. Gracias, Julián, por acompañarnos. Una forma de iniciar la semana con buen pie. Todo lo que queremos transmitir. Muy explícito, como siempre. Les robo las preguntas, pero... No, muy bien, muy bien. Gracias, Julián, como siempre. Gracias a ustedes. Lección de vida y aquí se aprende con Julián, se aprende definitivamente. A ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar con la programación de este canal Super TV 55 en nombre de Lenis Tejada Betancourt, a Adalberto de León en la producción general, los muchachos que conforman las mañanas del 55, parte importante para que nosotros podamos llegar a todos ustedes. La invitación para mañana, cuando estaremos a partir de las 7, luego de la misa, compartiendo una vez más Diario 55 y el café. Gracias a Julián Cerulle, que nos ha acompañado en la mañana de hoy. Hasta mañana.